Hola a todos, estás en el canal Newgate Spain. En este vídeo quiero mostrarte cómo fabricar un portón corredero forrado con tablones de madera. Tenemos esta apertura. Aquí no hay nada, ni cableado ni cimentación para el portón, nada. Todo eso lo vamos a hacer nosotros. Para hacer la cimentación para un portón corredero necesitaremos perfil en U, varilla de refuerzo, cemento, grava, arena. Hemos preparado dos bonitos regalos para ti. Tenemos un manual de instrucciones. También puedes obtenerlo en formato digital totalmente gratis. El segundo regalo es un plano. Es el diseño de un armazón de portón adaptado a la medida de tu apertura individual. Estos regalos los puedes obtener de forma gratuita si te suscribes a nuestro canal, dejas un comentario y haces clic en el enlace debajo del vídeo. Tenemos una apertura de 4 metros. Vamos a verter la cimentación del portón solo en 2 metros. La haremos a 1 metro de profundidad, 30 centímetros de ancho y 2 metros de largo. Aquí es donde irá nuestro perfil en U. Mientras uno excava, el otro soldará la varilla de refuerzo al perfil. Soldaremos las varillas al perfil según nuestro manual. También quiero dedicar unas palabras a quienes quieran empezar un negocio de portones en su ciudad. Hemos preparado mucha información útil y muchos descuentos. Así que también te recomiendo suscribirte al canal, dejar un comentario con tu ciudad, dar un like y hacer clic en el enlace que está debajo del vídeo. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar. Aquí tenemos los 2 metros, perfil U número 16. Colocamos 4 varillas de refuerzo a cada lado y las atamos entre sí con alambre fino. Tienen que tener más o menos 1 metro de largo. En los extremos las soldamos al perfil por el lado del ala. Hemos fabricado este tipo de anclaje embebido. Yo he usado ahora un perfil 16, pero puedes usar desde el 14 hasta el 20. Soldamos estas varillas de refuerzo. Por supuesto, muchos dirán que no se debe soldar la varilla. Pero aquí no hay grandes cargas. Se ha sobredimensionado tanto que ni siquiera la voy a cortar. Y aunque el amperaje ahora esté alto, ni siquiera la he sobrecalentado. Bueno, cogemos la pieza embebida y vamos a instalarla. Pero claro, antes de colocar hay que picar con el martillo perforador. Colocamos la pieza embebida. Tenemos que movernos un poco hacia acá. Lo máximo que podemos alejarnos de la valla es 3 centímetros. Tenemos un exceso de hormigón de 8 centímetros. Tenemos que picarlo un poco debajo de la varilla para poder avanzar hacia allí. Ahora estamos haciendo pruebas de colocación. Y cuando veamos que todo encaja bien, limpiaremos la zanja, colocaremos la pieza embebida, la nivelaremos y empezaremos a hormigonar. Tenemos nivel por los dos lados. Ahí hay que montar el encofrado. Ahora ya se puede poner la tabla. Hay que taladrar para tener un punto de apoyo para la tabla. De ancho siempre recomiendo dejar 30 centímetros desde la pared hasta acá. Cogemos el martillo perforador y una broca del 10. Después medimos con la cinta y cortamos una tabla de 30 centímetros para apoyar sobre ella el encofrado y lograr un nivel exacto. Ya colocamos la pieza embebida, la reforzamos un poco, taladramos en la pared y metimos las varillas. Hicimos las varillas un poco más largas
para poder apoyar el encofrado sobre ellas. La nivelamos en dirección longitudinal y transversal. Tened en cuenta que el perfil en U no es perfectamente recto. Aquí está a nivel, aquí también está a nivel, pero allí, en sentido transversal, está un poco fuera del nivel, dentro del margen de tolerancia. Pero todo eso entra dentro de lo normal, está permitido. Bueno, llegó el momento de mezclar el hormigón. Yo lo mezclo a ojo, no lo peso. Proporción 1:5. Por ejemplo, 3 partes de grava, 2 partes de arena y un saco de cemento. Hay que vibrar sí o sí. Yo vibro con la pala. Y al final siempre revisión. Todo a nivel. Terminamos los trabajos preparatorios. Excavamos la zanja. Fabricamos la pieza embebida, es decir, el perfil. Le soldamos las varillas. La colocamos, nivelamos, la rellenamos con hormigón y después ajustamos un poco el encofrado con lo que teníamos a mano. El encofrado ya se ve que fue usado más de una vez. Está todo deformado. Pero para esto nos sirve. Pasamos el cable para la fotocélula lejana de una vez, para no tener que tirar de él más tarde. Hoy vamos a fabricar la estructura del portón. La fabricaremos en el patio trasero. Ahora vamos a medir exactamente qué estructura de portón necesitamos y vamos a fabricarla. Ya medí la apertura 3,92 m y añadimos 30 centímetros. ¿Por qué 30 centímetros? Es un margen técnico. Para que entren 15 centímetros de este lado y 15 centímetros del otro lado y para que desde fuera no se pueda ver hacia adentro. Cuanto mayor sea el margen, menos se verá el interior del patio a través de la ranura. El contrapeso se calcula como la mitad de la apertura del portón. Es decir, el contrapeso ocupa 1/3 de la longitud total del portón. No se recomienda hacerlo más corto. Y cuando fabriques el contrapeso, asegúrate de separar los carros lo más ampliamente posible a lo largo de todo el contrapeso. No hagas un contrapeso largo y pongas los carros muy juntos. Eso está mal. Cuanto más separados estén los carros, mejor para el portón. En este portón vamos a hacer el contrapeso en forma de triángulo. Bueno, vamos a empezar con la fabricación del propio bastidor. Ya hemos traído todo el material necesario para fabricar el portón. Esta es una viga de Newgate, perfil en T, con un grosor de 4 milímetros. Aquí tienes algunas recomendaciones sobre cómo elegir un kit para portones correderos. La guía debe ser recta y de acero con un grosor mínimo de 3,5 milímetros. Algunos fabricantes economizan en el grosor del acero, pero eso afecta negativamente al funcionamiento del portón. Es preferible elegir soportes de rodillos con rodillos metálicos. El plástico no es duradero ya que soporta el peso del portón. Los rodamientos deben ser modelo 301. Algunos fabricantes ahorran y usan 201. Para comparar, el rodamiento 301 soporta 1,5 veces más peso que el 201. Los captadores deben ser de acero con un grosor de al menos 3 milímetros. Mejor si es de 4 milímetros, así no se deformarán con el tiempo. Aún mejor si los captadores tienen rodillos de plástico. Así el portón funcionará mucho más silenciosamente y no se rayará la pintura. Si quieres comprar un kit fiable para portones correderos del fabricante Newgate, el enlace está en la descripción, con condiciones especiales para compradores al por mayor. Empezamos la fabricación del bastidor. Para fabricarlo es obligatorio imprimar todos los tubos. Empezamos por las zonas a las que después no se podrá acceder. Esto es el punto donde la viga y el perfil en T se unen. Si ahora los soldamos, luego ya no podremos imprimar por dentro. Y sí, por supuesto, alguien puede decir, ¿para qué imprimar ahí si de todas formas vamos a sellarlo con masilla? Pero nosotros pensamos que no está de más aplicar ahí un recubrimiento anticorrosivo.
Por eso siempre recomendamos imprimar una cara, luego la otra, soldar y después sellar todo alrededor con masilla para que no entre el agua. Usamos masilla de poliuretano. La viga mide 6 metros, el perfil en T también tiene 6 metros. La apertura es de 3,92 metros, redondeando 4 metros. Tomamos la mitad de la apertura para el contrapeso, esos son 2 metros. En total serán 6 metros. Justo los 6 metros que vamos a usar por completo. También cogimos 2 trozos de tubo. Estas son las patas, son temporales. Sobre ellas vamos a fabricar el bastidor para que sea cómodo, y luego durante la instalación las cortaremos y montaremos el bastidor definitivo. ¿Por qué decidí hacer el montaje en el patio trasero? Primero, aquí hay una base de hormigón. Segundo, aquí hay electricidad, no hay que tirar alargadores. Tercero, aquí hay sombra, y ayer allí al sol sufrimos bastante. El bastidor se puede soldar de 2 formas en obra. Primera, vertical, que es la que vamos a usar nosotros. Segunda, horizontal, pero la soldadura horizontal se usa sobre todo en taller, en una mesa especial, o si se tiene una superficie totalmente plana donde colocarlo. Como no tenemos ni lo uno ni lo otro y no queremos fabricar una superficie plana porque eso supone costes adicionales, entonces soldaremos en vertical. Ya imprimamos nuestros tubos. La imprimación todavía está algo húmeda, pero digamos, no tenemos tiempo para esperar. Hay que empezar a trabajar. Se secará sobre la marcha. Ahora vamos a fijar provisionalmente las patas y nivelar la viga. Está nivelada. La solera tiene pendiente, así que aquí tenemos que corregir un poco. Chicos, las patas hay que soldarlas por ambos lados. La viga la nivelamos. Yo diría así, relativamente nivelada. Esto no es un rifle como para medir cada milímetro. Todo se hace de forma relativa, incluso los niveles no siempre marcan con exactitud. Con las manos se puede apretar tanto. También se puede usar sargentos o abrazaderas si las tienes. Así hicimos nosotros nuestra llavecita. En el taller hay de sobra, pero cuando estás en la obra te toca improvisar así. Cuando sueldas la soldadura tira un poco, así que es recomendable hacerlo primero por un lado, luego por el otro, en forma de tablero de ajedrez. Siempre mirad cómo está colocada la viga para que el perfil en T quede centrado sobre la viga. Algunos dicen que hay que soldar con una costura continua para que no entre agua. No hagáis eso. No es un consejo muy bueno ni muy inteligente. La altura total del portón, desde el perfil, desde el suelo o el azulejo, hasta la parte superior del portón es de 1980 milímetros. Le restamos 80 milímetros de espacio libre bajo el portón. Normalmente son 70 milímetros, pero como usamos placas de ajuste que tienen 10 milímetros de grosor, nos da 80 milímetros. Y 60 milímetros es la altura de la propia viga, tubo, herrajes. En total quedan 184 centímetros. Así que ahora tenemos que cortar un tubo de 184 centímetros. Después haré un corte específico, lo veréis en el vídeo, para poder tapar este agujero y unirla de esta forma. Tenemos que hacer que nuestro tubo quede así para poder cerrarlo. Cortamos 7 centímetros así, 4 centímetros y 3 centímetros. Eliminamos todo esto. Solo quedará esta parte y este escalón. La unión hay que hacerla así, en ángulo de 90 grados. Fijamos con puntos de soldadura. Insertamos desde este lado. Ya hemos nivelado la viga tanto en sentido longitudinal como transversal. También es necesario que el tubo vertical esté perfectamente nivelado en 2 planos, tanto en esta dirección como en esta. Colocamos imanes, pero los imanes no garantizan un nivel exacto. Siempre hay que comprobar con el nivel. Ya fijamos con puntos de soldadura. Ahora hay que hacer una diagonal temporal con un trozo de cualquier tubo. Voy a usar un ángulo de hierro o un trozo de tubo cualquiera.
Soldad la diagonal de forma que luego se pueda cortar y lijar fácilmente en esos puntos. Todas las tuberías las estamos colocando de momento solo con puntos. Ahora medimos y calculamos el segundo tubo vertical, lo medimos y le cortamos 7 centímetros. Medimos el segundo poste. Va a ir más o menos por aquí. Ahora lo vamos a colocar. Vamos a restar esta altura de 4 centímetros y se va a colocar así. Aquí vamos a cortar 7 centímetros del propio tubo de 30 por 20 milímetros. ¿Qué vemos? Vemos que la apertura es de 392 centímetros. El cliente dijo que además aquí va a poner un forro de madera, así que medimos desde esta parte. 392 centímetros más 15 centímetros a un lado y 15 centímetros al otro lado. En total 30 centímetros. Nos da 4,22 metros. Luego, cuando instalemos, lo comprobaremos. 4,22 metros. Esto lo medí por fuera, por un lado y por el otro desde el exterior. Así que ahora marcamos 7 centímetros desde aquí y cortamos ese trozo. Es obligatorio nivelar en 2 planos. Y de nuevo soldamos una diagonal temporal. Bueno, ya hemos fijado los 2 postes verticales. Ahora vamos a medir la traviesa superior, insertarla. Después pondremos los postes intermedios. Recuerda, primero todo lo fijamos con puntos. No soldamos nada aún. Primero montamos toda la estructura en puntos de soldadura. Y luego, cuando nos aseguremos de que todo está bien, medimos las diagonales, soldamos un poco, volvemos a medir las diagonales y después soldamos por completo. Medimos. ¿Cuánto? 422. ¿Cuánto? Lo mismo, 422. Cortamos. Después cortamos la parte del tubo para poder instalarla por arriba. Cogemos la cinta métrica y comprobamos las diagonales. 499. 499,5. Hay que inclinar un poco hacia allí. Comprobamos la altura. 176,2. 176. Y allá 176,2. Hay que lijar un poquito. Ahora mido la altura aquí otra vez. 176. 499. 499,2. Podemos empujar un poco hacia allá. ¿Todo bien? 499,1. Perfecto. Después de asegurarnos de que las diagonales coinciden, la medida vertical es ideal. Ahora comprobamos también en la horizontal de arriba. Revisamos todas las medidas. 422 más o menos. Yo lo movería ligeramente hacia allá. ¿Por qué? Porque si no, no coincide. Tenemos 422,2 y allá 421,9, 3 milímetros. En nivel, 422 y abajo, 422, exacto. Diagonal, 499. Y aquí ya se ha salido 499,4 o incluso 499,5. Hay que inclinarlo un poco más hacia allá. 499. Perfecto. Aquí todo está perfecto. Bueno, las diagonales coinciden. Medimos los tubos verticales intermedios. Colocamos el tubo vertical intermedio. Creo que pondremos uno en el centro, otro y otro más. Los tubos intermedios hay que medirlos desde los extremos, porque empezamos desde los bordes. 1,70 m.
Aquí también, 1,70 m exacto. Los tubos verticales intermedios los vamos a hacer de tubo de 30 por 20. Ahora los cortamos a 1,70 m. Necesitaremos 3. 408. 204. Dividimos 204 entre 2, 102 milímetros. Eso es lo que marcamos para los tubos verticales. Este no entra. Vamos a volver a medir el tubo. Si tiene exactamente 1,70 m, entonces la barra superior ha bajado un poco. Es exactamente 1,7 m. Entonces hay que meterlo porque debe encajar. Eso quiere decir que hay que levantar un poco el tubo. Por eso siempre digo, primero se presenta todo, no se suelda, porque cada pieza debe entrar en su sitio. Soldamos con punto, levantamos un poco y ya encaja sin problemas. Aquí está nivelado. También aquí, soldamos con punto. Así que ya hemos fijado con puntos todas las piezas salvo el contrapeso. Soldamos un poco más fuerte para que se mantenga y luego vamos a soldar también la diagonal del contrapeso. Soldamos aquí la diagonal. Seguramente vamos a soldar una en cada sección, porque irá forrado con tablones a lo largo, así. No habrá travesaño en medio, solo los postes verticales y estas diagonales. Las diagonales son necesarias para que el bastidor no se deforme. La diagonal trabajará a tracción, en cada ventana. En principio nos quedarán algunos trozos, los soldamos entre sí en una sola pieza y pondremos otra diagonal aquí. Bueno chicos, las diagonales temporales ya se pueden cortar. Ya tenemos nuestras permanentes, así que quitamos las temporales ahora. Solo queda colocar el tubo diagonal del contrapeso, cerrar los agujeros por el otro lado, lijar, imprimar, pintar y luego forrar con el tablón. Bueno, soldamos, lijamos, ahora toca sellar la junta. La única junta que hay que sellar. Esto es gracias a nuestro perfil en T, especialmente diseñado para portones. Antes, cuando no lo había, yo sellaba completamente aquí y también del otro lado, todo el contorno. Pero ahora solo uso una masilla aquí, en este punto, y ya está. No la uso en ningún otro sitio. La masilla que yo uso es de poliuretano, se puede pintar. La de silicona no se puede pintar, mejor no usarla. Como última opción se puede usar acrílica, pero la acrílica no dura mucho. Es mejor usar masilla de poliuretano. Bueno, con la fabricación del portón estamos llegando al final. Ya lo hemos soldado. Solo queda lijar e imprimar. Después lo vamos a pintar y luego forraremos con madera. Primero vamos a revestir con tablas el bastidor que ya soldamos. Vamos a atornillar con tornillos de mueble de diámetro M6. Así que ahora vamos a empezar a forrar el bastidor y una vez terminado lo vamos a instalar. En este proyecto todavía no hay automatización, pero está prevista. Así que nada, a trabajar. Tendremos un portón en el mismo estilo que esta valla. Lo vamos a forrar por un solo lado. Como la valla es de un solo lado, nosotros también vamos a forrar solo por un lado. La tabla está seca por ahora, no pesa tanto. Entre los dos la levantamos sin problema. Yo diría que pesa unos 60 kilos. Pero cuando se moje creo que superará los 100 kilos. La herrajería que usamos aquí para el portón es de Newgate. El grosor de la pared de la guía es de 4 milímetros.
No son 3 milímetros como otros fabricantes, ni 2,8 milímetros, ni siquiera 3,5 milímetros. Son exactamente 4 milímetros. Este metal está especialmente elegido. Incluso si la tabla se moja no pasa nada, porque la guía está calculada con margen. Incluso si la tabla se moja no pasa nada, porque la guía está calculada con margen. La apertura aquí es de 4 metros. Se puede montar la tabla sin problema. La madera se puede montar de dos maneras. Verticalmente, cuando el bastidor está sobre las patas. Así se puede forrar fácilmente y no se deforma. U horizontalmente colocando el bastidor en el suelo. Pero entonces hay que nivelarlo perfectamente, porque es grande y puede tener alguna curva. Si se dobla un poco así y atornilláis la tabla en esa posición, se quedará torcido para siempre. Pero si niveláis el bastidor por completo y luego atornilláis la tabla bien recta, quedará totalmente recto, sin ninguna deformación. Bueno, manos a la obra. Nivelamos el bastidor. La tabla la fijamos con tornillos de mueble M6. Hay gente que los atornilla con tirafondos, pero en ese caso las cabezas se rompen al instante. Recomendamos fijar las tablas con tornillos. Ya decidimos la separación. Aquí está nuestra tabla. La insertamos y ajustamos la separación. Solo forramos el lado frontal. Aproximadamente la tabla pesará unos 80 kilos. Me gustaría preguntar, ¿qué opináis? ¿Cuánto más pesará cuando se moje? Escribidlo en los comentarios. Nos tocó un par de tablas alabeadas, es decir, torcidas, deformadas un poco. Planeamos ponerlas en la parte inferior, porque si las pusiera arriba empezarían a deformar el bastidor. Cuanto más largo es el tubo, más flexible es. Y aquí abajo está la viga, que es casi imposible de doblar. Cuando atornillo, vigilo para no apretar demasiado y que la madera no se agriete. Desmontamos la encofradura del cimiento que fundimos antes para este portón. Ahora vamos a limpiar el perfil U. Después lo vamos a imprimir y pintar. El cimiento ha estado 2 semanas, pero también puede bastar con una. 7 días son suficientes para que el hormigón fragüe. Pues así es como nos han quedado estos portones. Ahora vamos a instalarlos en su lugar. Como ya dije antes, estamos usando herrajes de la empresa Newgate. Aquí están los carros, muy robustos. Aquí está el receptor. Y estas son las placas de ajuste, para que en caso de que el portón se hunda o se deforme, se pueda ajustar. Ahora voy a insertar la rueda aquí, para poder moverlo un poco. Ahora hay que mover esto. Alineamos al ras y después vendrá el tubo. Cortamos esta pata final. Medimos con el nivel. Me pasé un poco. Hay que medir este tubo para saber cuánto cortar. Vamos, lo colocamos aquí, giramos hacia allá, medimos 82,5. Entonces hay que cortar 80,5. Por supuesto se puede montar primero el bastidor y luego forrar con tablas, pero nosotros recomendamos forrar primero y luego instalar. Sí, es cierto que mover el portón así ya forrado es más pesado físicamente, pero en general es más fácil trabajar así. Aquí detrás será muy difícil fijar las tablas. Tendrás que quitar un trozo de valla, moverlo, atornillar allí.
Y eso es solo para las tablas superiores, pero las inferiores, donde está el hormigón, ya no se pueden atornillar. Igualmente tendrás que quitar y mover el portón. Por eso es mejor fijar las tablas primero y luego instalar. Yo nivelé el portón en horizontal y luego atornillé la tabla. Si eso no es posible para ti, coloca el portón sobre las patas y atornilla las tablas en posición vertical. Hago las marcas. Aquí en la tapa del poste hay que recortar un poco para poder acercarnos. Ahora vamos a cortar para poder movernos hacia el poste. Nivelamos en horizontal aproximadamente en nivel. Se permite una diferencia de unos 5 milímetros. Después, cuando pongamos los rodillos en su sitio, lo nivelaremos con precisión milimétrica. De momento solo lo alineamos en horizontal aproximadamente. Ahora instalamos el tubo en forma de L. Después ajustaremos la dirección y el nivel vertical. Cuando tengamos 3 puntos de apoyo, es decir, 2 rodillos abajo y el soporte arriba, entonces ya alinearemos la dirección del portón. Nivelamos. Todo perfecto. Todo bien. Ha coincidido que al colocarlo ya estaba a nivel. Ni siquiera hay que mover nada. Eso, por supuesto, pasa muy pocas veces. Mirad, esto está al ras del hueco, así que desplazamos un poco hacia allá. Hay que moverlo unos 2 centímetros. Intentad colocar los rodillos lo más separados posible, así los rodillos y la guía funcionarán durante más tiempo y con mayor fiabilidad. Ha llegado el momento de instalar el rodillo de apoyo del fabricante Newgate. Es de hierro, como veis, gira perfectamente. Se inserta de esta forma y aquí se aprieta con una placa, como si fuese un tornillo de banco. Lo apretamos con una llave y listo. Como ya tenemos el portón forrado, yo coloco el rodillo final directamente sobre el receptor. No hago que el rodillo suba y levante el portón 2-3 milímetros. No tiene sentido hacerlo. Es decir, el rodillo simplemente tocará la superficie del receptor y así el portón no se hundirá. A veces la gente hace que el rodillo suba así, de golpe. Eso está mal. Debe subir 2-3 milímetros, pero no 5 centímetros, ni 2 o 3 centímetros. Bueno, hemos terminado nuestro trabajo. ¿Qué hicimos aquí? Fundimos el cimiento para el portón. Fabricamos el bastidor del portón, lo soldamos, lo limpiamos, lo imprimamos y lo pintamos 2 veces. En total quedó una triple capa, una de imprimación y 2 de pintura. Forramos el portón con tablas. Fijamos las tablas con tornillos de mueble M6, con sus tuercas, todo bien apretado. Parece que todo salió bien, se ve bonito. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima!